Bienvenidos, apreciados estudiantes, a la clase de lógica de programación, denominada las técnicas y procesos algorítmicos para la solución de problemas en ingeniería civil. Soy el docente Carlos Alberto Parra Correa. ¿Por qué estudiar estas técnicas y procesos algorítmicos? Los ingenieros, pues, permite abordar nuevos saberes del conocimiento. También permite transformar realidades profesionales mediante un manejo adecuado de la información, y ésta le permite o le aporta soluciones en su línea de conocimiento. También ayudan a desarrollar la creatividad, estimular el pensamiento lógico, y para nadie es un secreto que las ciencias de la computación han ido envolviendo y convirtiéndose en un apoyo destacado para cualquier línea de conocimiento. ¿Cuál ha sido el problema? O cómo podemos definir el problema: como un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecuencia de algún fin. También es una necesidad inicial que tiene un objetivo o solución a alcanzar mediante una serie de actividades, según la Real Academia Española. El método, pues, es el conjunto de operaciones ordenadas en la cual se pretende obtener un resultado, y la metodología es como la aplicación de este método, ¿cierto? La ciencia que aplica este método. Entonces nos abordan qué metodologías podemos tener para desarrollar los algoritmos, para tener la solución de problemas algorítmicos. Dentro de esta metodología, antes podemos revisar los pasos para la solución de un problema. Entonces, en el primer paso tenemos que hacer es identificar y comprender el problema. Luego, plantear unas alternativas de solución, elegir una de estas alternativas, desarrollar la solución y evaluarla. Si es acorde, finaliza. Si no, volveremos a analizar el problema hasta buscar una mejor alternativa. Entonces, viene un concepto de lo que es el algoritmo, ¿cierto? Que como una serie de conjuntos de sencillos pasos que permiten dar la solución a un problema. Podemos considerar no solamente una receta de cocina, por ejemplo, la preparación de un huevo tibio, como un algoritmo, o también, digamos, el armar una bicicleta. Si llegamos a definir esa serie de pasos, los podemos considerar como un algoritmo también. Respecto a esta palabra hay muchas curiosidades, es muy antigua. Desde la antigua Babilonia ya se hablaba de algoritmo. Hay un matemático árabe, Al-Khwarizmi, quien también le atribuimos origen de esta palabra. Actualmente se usa para definir la secuencia de pasos que permite resolver un problema usando un computador. Por eso el algoritmo o ciencia de los algoritmos es uno de los pilares muy importantes hoy en día para las ciencias de la computación. Aquí, mediante el modelo que pueden observar, definimos un pequeño proceso del algoritmo donde se tienen que identificar las entradas, se busca un proceso o serie de pasos para obtener esa suma de dos números y se emite la salida o resultado. Estos algoritmos pueden ser escritos como mediante un lenguaje natural, ¿cierto? Pero esta descripción puede ser bastante no tan clara, un poco ambigua. Entonces, por eso se necesitan métodos de representación, digamos, o unos mapas lógicos que permita a usted poder establecer esos pasos de solución a un problema. Hay varios métodos usuales, dentro de los cuales tenemos varias metodologías. Entonces tenemos la descripción narrada, el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Vamos a describirlas una a una. La metodología para la solución de algoritmos en cuanto a descripción narrada tiene unas características. Es una forma sencilla de expresarlo ante palabras del algoritmo y se describe como un relato natural. Aquí tenemos un ejemplo. En el caso de obtener la suma de dos números, entonces podemos describir en descripción narrada, obtener los dos números a sumar, sumar los dos números y mostrar el resultado, una descripción verbal del mismo. Tiene unas deficiencias en la cual la descripción puede ser un poco imprecisa y poco confiable esa representación. Es como la eficiencia de ese estilo de metodología de solución de algoritmos. Tenemos otra que se llama los diagramas de flujo. Es más visual, ¿cierto? Se representan mediante símbolos, ¿sí? Que hemos descubierto y vamos a seguir descubriendo durante el curso. Y nos permite, pues, también esa simbología, pues, obtener
o mostrar la solución del problema. Es mucho más visual, como dije anteriormente. Para el caso de la suma de dos números, si ese fuera el problema, aquí planteamos la solución de ese diagrama de flujo, de ese algoritmo, mediante un diagrama de flujo. Tiene las características como un único inicio, un único fin, ¿cierto? Y asigna unos símbolos especiales. Por ejemplo, acá observamos el de lectura, el de asignación o el de hacer operaciones y el de impresión, por ejemplo. Tiene algunas ventajas como favorecen la comprensión del proceso a través de un dibujo. Eso también, la parte visual, le ayuda mucho al estudiante. ¿Sí? Y un buen diagrama de flujo pues reemplaza varias páginas de texto. Entonces esa es la ventaja, ¿sí? En este caso. La tercera metodología es el pseudocódigo, como una especie de español, ¿sí? De español, que describe la solución a ese problema. Para este caso de la suma de dos números, aquí tenemos la descripción de las variables que son de tipo entero. Escriba, le dice la palabra que escriba que capture esos dos números. Mediante leer, captura esos números, luego suma esos dos números, la operación, y por último expulsa la respuesta, o sea, escriba, mostrar la respuesta. Entonces este pseudocódigo pues tiene las palabras reservadas, exige una indentación, una ayuda al usuario. Se concibió para superar unas desventajas que tenían los diagramas de flujo, que eran lentos de crear y difíciles de modificar, ¿cierto? Entonces es una herramienta pues muy efectiva para el seguimiento de la lógica de un algoritmo. Tiene como esas cualidades del pseudocódigo. Por último tenemos la comparación de las metodologías. La primera que hemos visto en el curso, que vimos por el enfoque general de sistemas, que eran las entradas, el proceso mismo, que era la elaboración del algoritmo, y las salidas, que era mostrar el resultado. Si retomamos el ejemplo de suma de dos números, observen las entradas, que están marcaditas por una estrellita amarilla, el proceso por una estrellita morada y la salida por una estrellita roja. Si ustedes pueden comparar las tres metodologías, miren la primera que equivale a las entradas, la estrellita amarilla. Observemos en la primera paso de descripción narrada, en el primer paso de diagrama de flujo, que equivale, y en el primer paso del pseudocódigo, que equivale a la estrellita amarilla. Se cuenta que en las tres tienen algunos cambios. El proceso, que es la estrellita morada, observemos qué pasaría en la descripción narrada. Simplemente se dice la palabra sumar los números. Miren la estrellita morada, cómo se haría el proceso en el diagrama de flujo, un rectángulo donde se escribe suma igual a más b. Y en el pseudocódigo, observen que se escribiría suma, una flechita, y la simbología a más b. ¿Cómo sería la salida del algoritmo, que es la estrellita roja, en las tres metodologías? Observemos, en la descripción narrada, mostrar el resultado. En el diagrama de flujo simplemente sería el resultado de suma, mostrar la impresión, y tenemos esa simbología hacia una hojita medio cortada. Y en el pseudocódigo, observen simplemente la palabra escriba, entre comitas, la suma es, suma, y esa sería como la comparación de las tres metodologías, que fue importante destacar ustedes como clase inicial en el curso de lógica de programación. Les planteo un reto para que sigan desarrollando los algoritmos. Entonces, este es un ejercicio que les dejo a ustedes para que desarrollen y apliquen estas metodologías. Muchas gracias por la atención. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.